Entonces yo entiendo que se podían haber manifestado las dos lenguas, los idiomas y también, ahora, entonces la lengua que yo hablo, ¿dónde la ponemos? Agnes, la mujer, tuvo un sueño donde el Señor le dijo a ella, dile a tu pastor que ponga la mano y cuando él imponga las manos sobre ti, tú vas a hablar en lengua. Entonces, ella hizo eso. Cuando el pastor vino, yo tuve una revelación, pastor, el Señor me dijo esto y esto y esto. El pastor le puso la mano y automáticamente empezó a hablar una lengua extraña. Dijeron los amigos y compañeros, eso es mandarín que ella está hablando, chino, eso es mandarín. Buscaron a una persona, un chino, que habla mandarín, le dijo, interprete. Ella comenzó, dice que duró 3 días hablando. Y él interpretaba. Cuando él le dijo habla, ella comenzó a hablar, él dijo, yo no entiendo lo que dice. Con el hablar en lengua, que fui bautizado, no tengo que seguir hablando en lengua, porque el don de lengua es un don. Y puede ser que yo lo hablé para confirmar mi bautismo, pero aunque, si no lo tengo como don, no hablo lengua más nunca. Porque hay gente que está equivocado ahí. Exactamente. Ahora sí. Si tengo el don de hablar en lengua, de hecho yo tengo diferentes, ¿cómo le llaman? ¿Género de lengua? Diferentes géneros. Yo hablo lengua rara que yo mismo hasta me he asustado. Y hablo una lengua una lengua que lo que nosotros le llamamos lengua angelical, como el caballero decía sobre eso, que realmente son como lengua de guerra, que yo siento que no es normal, que estoy peleando con algo que no lo veo, pero que en el término que Dios me está usando en la lengua es reprendiendo como ese tipo de cosas. Sí, de hecho, no tengo interpretación, pero hay alguna lengua de la que yo hablo que la interpreto. Ahora, dice en Hechos 2, y dice que se les dio que hablasen diferentes lenguas. Sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y la palabra en griego original es glosos, lengua, que significa traducidos idiomas. Y cuando vemos en Hechos 2, en el versículo 5, dice que los de fuera escucharon con maravilla, maravillados, asombrados, los escuchamos, todos son varones de Galileo, y de Dios en nuestro propio idioma. Sí. Y en el versículo 7 en adelante comienza a mencionar lenguas de Mesopotamia, árabes, lenguas de tal, comenzaron a mencionar todos los sitios, de todas las lenguas que hablaron. Entonces, todo eso. Exacto. Entonces, ¿qué yo entiendo? Cuando el Señor les permitió a ellos hablar esas lenguas, y no fue que lo bautizó con fuego, dice que eran como fuego. Cuando dicen como fuego, es que están diciendo a lo que se parece, pero no es. Porque cuando dice el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma, no fue en forma de paloma, como paloma, eso fue lo que pudo interpretar el que escribió eso. Entonces, cuando hablan en lenguas en el aposento alto, hablaron idiomas. Cuando van a la casa de Cornelio, que también el Espíritu de Dios los llenó y hablaron idiomas también. Se hablaba mucho en las plazas, se juntaban, les llamaban las tertulias, y se unían a escuchar las filosofías de todos los tertulianos o las personas que hablaban, y se usaba mucho la retórica. Esto entró a la iglesia. Bien, por eso es que Pablo dice, y me propuso ante ustedes venir a hablar de Cristo y este crucificado, no de filosofía, no de retórica. Bien, entonces los de Corintio, ellos predicaban en otros idiomas, por eso Pablo le dice, el que vaya a predicar en otro idioma, no lengua, idioma, gloso, ¿verdad? Si van a predicar en otro idioma, que haya un intérprete, a los más 2 o 3, y si no hay, que callen. Pablo le está diciendo a ellos, también le dice más adelante, en el mismo 14, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en otro idioma y que nadie entienda nada. Entonces, yo entiendo que si el Señor me va a permitir a mí hablar otro idioma, va a ser para edificación. Porque si usted habla alemán, tú no hablas español, y yo estoy predicando, Señor, en su misericordia, si Él quiere, me va a permitir hablar en alemán para que usted entienda. Eso fue lo mismo que pasó en el aposento alto. Hablaron otro idioma y dice que se maravillaron, escucharon, entendieron toda la mitad de la palabra. Y ahí se cumple lo que Cristo dijo, ir por toda la nación a predicar el evangelio. ¿Cómo los discípulos iban a ir a predicar a otras naciones si no sabían hablar el idioma? Entonces el Señor los capacitó para que hablaran. Por eso aquí hay personas que saben mucho inglés, que en la iglesia siempre hay alguien que sabe inglés, y viene un americano y predica la palabra, pero hay un intérprete ahí que le va creo lo que él va diciendo. Bueno, cada uno tiene su propuesta. Por ejemplo, yo he predicado muy en campaña, en iglesia, y yo nunca he hablado en lengua. O sea, nunca me ha salido. Nunca ha sido bautizado en lengua. He sido bautizado, pero le voy a decir cómo.
he predicado, he tenido mensajes de 1 hora, yo en una campaña, yo prediqué, y yo tuve una guerra en la campaña, se le manifestó un demonio a alguien, esa persona fue libre, el pastor que estaba ahí, oró por él, la muchacha quedó libre. Pues yo tengo que seguir predicando. Cuando alguien se manifiesta en lenguas que tú estás predicando, tienes que seguir. Porque también hay turbulencia a veces de espíritu de distracción para sofocarte el propósito. El propósito. Yo seguí predicando y el pastor lo atendió a la muchacha, fue libre. Ok. Cuando yo llegué a mi casa, yo tengo una guerra, hay algo que no me quiere dejar de dormir. Yo escucho, yo escucho en el zinc, la casera es de zinc, yo escucho en el zinc como que se quiere caer todo. Permiso, ¿tú eres del sur? Sí. Se nota. Automáticamente cuando yo me conecto en el espíritu, como ven en el espíritu y empiezo a orar y empiezo a reprender, ahí fue bautizado en lengua y empecé a pelear con el demonio que me quería hacer la guerra en lengua, pero era entre nosotros ahí, porque no sé cómo apareció esa lengua, pero yo sé que era en lengua que yo estaba peleando, era reprendiéndolo en lengua, y así fue que fue libre lo que fue ahora. Para decirle, yo quedé libre ahí, o sea, me dejó tranquilo lo que era. Ahí yo pude hablar en lengua, pero de que en un culto donde no haya nadie que vaya a entender, yo trato de cuidarlo. Yo le digo, Señor, que yo siempre, que las palabras que yo vaya a decir, que sean para edificación y que me vaya a escuchar, que entienda. Porque si yo me voy a predicar, empiezo a hablar en lengua, y hay amigos a veces que critican eso, yo lo he visto, que dicen, esa gente está hablando en lengua, pero yo no sé qué me están diciendo. Yo vine a buscar una palabra, yo vine a buscar que si me van a decir que Cristo me quiere salvar, que Cristo salva, pero que no tengo. Yo he visto amigos criticando eso, y por eso yo le digo siempre a Dios, Padre, yo quiero que tú me ayudes, y que el día que yo vaya a hablar en lengua, en una campaña, en una iglesia, donde sea, que hagan 2 o 3 intérpretes para que quieran saber lo que Dios. Hay personas en las iglesias que tienen discernimiento, que saben lo que esa persona quiere dejar dicho, que ven que se prenden lengua y automáticamente se acercan, que tienen esa interpretación. Es ver una señora así, que alguien hablaba en lengua con un demonio peleando, y ella entendía lo que estaba diciendo. Carlos García es duro. ¿No entiendes? Hay personas que tienen. ¿Cuál es su opinión? Deme su opinión. Mire, estamos, por lo menos, ustedes no están obligados a aceptar lo que yo crea, ni tampoco yo aceptar lo que más o menos ustedes puedan interpretar. Porque no es creerle, es la palabra. Sí, no, porque por lo déjame decirte todo algo. lo que yo dijiste basado en Oye, ¿qué pasa? Cuando hablamos del Pentecostés, yo entiendo que se habló en idioma, como tú dices, cretense y todo eso. Pero ¿qué pasa? Lo primero, antes de hablar en los idiomas, lo primero que vino fue el impacto del Espíritu Santo. Que ellos hablaron en otras lenguas, dice la palabra. Espérese. Pero entonces, como llegó el grupo, porque el que se oyó en todo el pedazo, y el grupo que estaban allí reunidos corrieron al lugar a ver qué es lo que estaba pasando. Sí. Entonces comenzaron a vociferar diciendo que estaban borrachos, que estaban cosas. Ahí donde yo entiendo que Dios, por su espíritu, le da a los apóstoles el hablar en idioma para darle un mensaje a los que estaban vociferando lo que no era. Entonces, cuando ellos dicen, varones cretenses, lo que sea, y le tiró el mensaje, le dice, lo que está pasando no es que estamos borrachos, es lo que dijo Joel, Entonces yo entiendo que se podían haber manifestado las 2 lenguas, los idiomas y también, ahora, entonces la lengua que yo hablo, ¿dónde la ponemos? Yo siento que usted está elucubrando todo eso que usted dijo, sí. Como después de que dice que hablaron idiomas de una vez, no dice que hablaron las lenguas que hablamos hoy en día. No, la Biblia habla de lenguas. Pero que le digo que la palabra usada en lenguas en griego, pues, ¿qué significa glosos? Eso sí. O sea, es idiomas desde el instante que dice lengua. Es idiomas. No fue que hablaron lenguas, porque estas lenguas que se hablan hoy en día en las iglesias pentecostales no se hablaron durante inicios del siglo XIX, en los 1800. No se hablaba nada de eso en las iglesias. Estamos hablando del término del Pentecostés. El pentecostalismo, incluso el movimiento pentecostalismo nació en 1901 en Topeka, Arkansas, a través de una mujer. Primero quien habló en lenguas fue una mujer llamada Agnes Osman. Esta señora se unió en un instituto bíblico del pastor Parham, que fue el padre del pentecostalismo. Ellos se unieron y oraron para que el Señor los bautizara en lenguas, como pasó en el aposento alto. Ellos oraron, duraron días, no pasó nada. El pastor y maestro o director del instituto estaba de viajes. Cuando él vuelve
Agnes, la mujer, tuvo un sueño donde el Señor le dijo a ella, dile a tu pastor que ponga la mano y cuando él imponga las manos sobre ti, tú vas a hablar en lenguas. Entonces, ella hizo eso. Cuando el pastor vino, ay, yo tuve una revelación, pastor, el Señor me dijo esto y esto y esto. El pastor le puso la mano y automáticamente empezó a hablar una lengua extraña. Dijeron los amigos y compañeros, eso es mandarín que ella está hablando, chino, eso es mandarín. Buscaron a una persona, un chino, que habla mandarín, le dijo, interprete. Ella comenzó, dice que duró 3 días hablando. Y él interpretando. Cuando él le dijo, habla, ella comenzó a hablar, él dijo, yo no entiendo lo que dice. No se entiende, no es un idioma que ella está hablando. Entonces, un lenguaje o lenguaje que se habla de manera repetitiva y con fluidez y no tiene sentido ni tiene interpretación, se llama glosolalias. Siguiendo con lo de Agnes, a ella le pidieron que escribiera, incluso, mira lo que escribió. Dijeron que era mandarín. Mira, y esos son garabatos. Eso es lo que ella escribió. Y mira, dice los jeroglíficos. Para acá, ven, grábalo. Pero que ella los jeroglíficos de Alex Dossman, míralo ahí. Si ella misma ni entiende lo que está hablando, es que, porque realmente no tiene interpretación. Varón, lo que yo entiendo es que Dios es un Dios soberano. Y de orden. Dios es soberano y de orden. Si Dios permitió que 120 hablaran idiomas inteligibles, idiomas con significado, y que otros pudieron entender, ¿cómo es que hoy en día vamos a hablar un idioma que nadie comprende? Donde hay 50. Y el mismo apóstol Pablo dice, quiero hablar 5 palabras en un idioma que todos entiendan, a 10,000 palabras con lengua desconocida, y que nadie entienda. Es normal, si yo estoy hablando en lengua aquí no ahora es mismo, normal, varón. No, espérese, es normal lo que Pablo está diciendo en el sentido que si yo estoy hablando en lengua aquí, dice que el que habla lengua para sí mismo debe hablarla porque se edifica uno. Ahora, sí, en la profecía sí edifica al de afuera. Oye, ¿por qué? Porque se entiende que un profeta no es en lengua que te va a hablar. El profeta te va a hablar un mensaje directo a ti que Dios te lo va a dar a través de él. ¿En qué? En el idioma español, o en el mandarín, o en el inglés, o en el que sea que vaya a dar. Entonces, por eso si esta lengua la tuviera, si esa lengua que se habla en el pentecostal la vaya a entender todo el mundo, entonces no hay que hablar de intérprete. Es que esa lengua no hay que hablar de intérprete. Es que esa lengua, varón, no es una lengua legítima, es una lengua inventada. Es una lengua inventada que se lo acabo de decir. En el 1901. Dice que es inventada por los totalmente. Hombres. Antes de 1901 nadie hablaba eso. Y está el registro, ahí está la historia registrada. Nadie hablaba eso. Cristiano? Yo soy cristiano evangélico. Ojalá y Dios lo sorprenda con lo contrario. Entonces. No, mira, es que yo no la critico, varón, pero y ahí mismo en la palabra me lo dice. Yo no la critico, pero yo también entiendo que debe de hablarse, que debe de haber alguien que le entiende. Le voy a decir por qué, mire, hace 15 días yo amanecí, era sábado, porque una vigilia. Yo hablando en lengua, tuve un mensaje, usted predicando y yo, wow. Pues déjeme decirle, yo tengo que hablarla para mí. Déjeme decirle, líder, no, que Dios no le va a hablar, no, Dios no, espérate. No, yo creo en Dios soberano. Déjeme explicarle, mire, yo amanecí en una vigilia hace como 15 días, ahí Iglesia Rosa de Sarón, que está ahí entrando por la Rosa, por la Rosa, que está cuando tú vas a Ochoa. Ah, sí, eso es aquí por la 27. Vaya. Sí, entre los yo para antes de la bomba, creo que es verdad. Yo entré por ahí, amanecí en una vigilia. Incluso Silvia cantó unos coros ahí, y amanecimos ahí. Había un predicador de Salcedo que él tiene el don de sanación y milagro. Puso personas con quíter, personas vomitaron rebaldo, gente con quíter que él lo oraba, se le iba la bola que tenía ahí. Algo en vivo, yo tenía mucho que no veía el poder de Dios. Y yo tengo un cuñado evangelista, le llaman Domingo de Jesús, que lo vamos a invitar un día. Y Dios le ha dado la interpretación de lengua en francés, arameo, inglés. Al fin que se prendió. ¿Pero son personas que habían en ese lugar que hablaban ese idioma? No, el Espíritu Santo le ha enseñado a él. Pero tú hablas algo en francés y él te lo traduce. Entonces, se lo traduce en un momento determinado, porque sí, pero tiene que estudiar. Déjame decirte, no, porque lo he estudiado, él ha aprendido, pero si lo he estudiado, porque lo habla en sí, porque no tiene sentido que el Espíritu Santo te permita hablar francés si no hay personas que hablan francés. Sí, pero déjame explicarte, no era él, déjame explicarte. Yo te digo que el cuñado habla francés. En una ocasión el predicador se prende y va como a orarle por una enfermedad a alguien y empieza a hablar arameo y empieza a hablar francés. Entonces la pastora le dice a Domingo, traduce ese hombre que tuve que conocer. Y Domingo empezó automáticamente, él le está diciendo que el quíter que tiene hoy va a salir, él le está diciendo, o sea,
porque él conoce del francés, es lo que pero yo no sabía qué era. Lo que le quiero Pero dejar que si él dicho, habla varón. francés, él habla Sí, él francés. habla francés, claro. Él está usando el idioma que él aprendió para hablarlo frente a la gente. El No, predicador. Él no estaba predicando. El predicador. El que estaba predicando era otra persona y él estaba ahí. Él le le estaba dijeron a él traduciendo. que Traduzca traduzca al porque él es que predicador. él es que conoce Es esos como que idiomas. por ejemplo, tú estés predicando, ¿verdad? Y tú de repente Dios te dé y la patrona me diga, Alejandro, él está hablando en un idioma, ve, tradúcelo a él. Traduce. Pero que, A ver si está hablando real, porque la pastora es una mujer muy exacto, en cuanto a eso. porque no es el mismo Está hablando de una que pastora aprendió antigua, a hablar, como de que está 40 hablando, que años. está predicando, es otra persona que llegó a predicar. Bien, entonces me dijiste que había alguien que hablaba francés ahí. Que hablaba francés, Y fue a arameo, inglés, un traducirlo, cuñado mío, claro. que él conoce, y un poco de chino. Y él ¿Está grabado eso? Sí, él lo tiene el video por ahí, sí. A mí me gusta ver, porque es una maravilla de Dios. No es maravilla, sino... Es una maravilla de Dios, si tradujo lo que él estaba hablando. Exactamente, eso no, estoy porque él diciendo. conoce el idioma. Yo no sé francés, quizás si yo supiera francés, yo también hubiese entendido. Yo hasta el español tengo problemas. Yo no opino en el español. Por eso, A mí varón, se me van las letras. ahora, yo le pido al Espíritu Santo, predicando, Yo en esos temas de que lengua no me meto. varón. yo no me meto tampoco, que siempre que yo vaya a hablar algo, que sea que me entiendan. Pero lo que yo entiendo Porque es- yo entiendo que cuando tú estás, un ejemplo, en una campaña, que usted le va a hablar a las almas, es para que las almas entiendan lo que tú le estás diciendo. Pero si tú me pones a hablar en lengua, Pero yo no sé. lo que yo no entiendo es que Ellos no van a aún, entender. aún hubiera un traductor ahí que tradujo el francés. ¿Por qué el Espíritu Santo, mi pregunta es, permitió que el predicador hablara otro idioma y no hablara el español que todo el mundo habla? Y en un país Bueno, varón. hispanoparlante. Es Bueno, lo que yo no varón. entiendo. Hay lenguas que son así. Hay varón. cosas, varón, que son de No, Dios. no, Pasa, varón, que Varón, pueden haber ¿sabes lo que gente pasa? Que lo que es pueden- imposible para ti, varón, para Dios es Es posible, que y tú lo yo sabes. entiendo. Ay, entonces, Pero que no es soberano y de orden, pero viejo. que pueden mira. haber gente de los dos idiomas. Claro. Entonces, es lo mismo que si de repente tú estás hablan un idioma, es porque hay alguien ahí que algún mensaje. Mire, yo lo Esa digo persona claro. que habla ese idioma que tuvo ahí se aceptó a Cristo porque debe de maravillarse. Debe de haber sentido. Claro, ella fue sana y aceptó al Señor. Ella fue sana y aceptó No, al estoy Señor. hablando de una persona Ya. que habla francés, como estaba diciendo el varón ahí, Ok. que esté ahí. Porque si hay una persona que hable francés ahí, entre público, que nadie conozca, y esa persona comienza a hablar en francés, esa persona debió arrepentirse y maravillarse y venir lo que es de Cristo.